continuación, quiero mencionar que el doctor es juez supremo penal, profesor de la Academia de la Magistratura. Actualmente es juez supremo de la investigación preparatoria para casos de delitos cometidos por altos funcionarios. El día de hoy también el doctor analizará las sentencias del Colegio de Contadores de Lima y el caso Utopía. Por favor, quisiera que lo recibamos con un fuerte aplauso como bienvenida. Muchas gracias. Bueno, señores, tengan muy buenas tardes. Algunos de ustedes ya me conocen y dirán, pues, ¿qué hace el doctor Morales, que es el área penal, hablando sobre amparo? ¿No? Un amparo y un tema que más que todo es de debate constitucional. Pero es que por esas cosas de la vida, yo soy magistrado del área penal y me tocó integrar la sala constitucional. Y en la sala constitucional llegó, por esos accidentes de la historia, un amparo que tenía incidencia sobre un habeas corpus, que el habeas corpus había sido interpuesto contra un proceso penal. Entonces, como ustedes saben, en el área constitucional los magistrados conocen civil, conocen laboral, conocen también constitucional. Me delegaron a mí a analizar el tema penal, o sea, el origen penal, y después ellos le daban el análisis constitucional. Y es por eso que cuando el doctor Neira me dijo para hablar de un tema, que mejor que oportunidad para divulgar ante ustedes, ante esta Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales, un caso concreto único, porque no se va a volver a ver en la historia del Perú, un amparo que, resolviendo un habeas corpus, sea resuelto como jueces constitucional en segunda instancia por el Poder Judicial. Porque ustedes saben que el artículo 51 del Código Procesal Constitucional fue modificado el año 2009, en mayo del 2009. Antes de mayo del 2009, cuando los amparos eran interpuestos contra una resolución judicial, se iniciaban en sala como primera instancia. O sea, en primera instancia la sala se pronunciaba. Eso era apelada y lo resolvía la sala constitucional, segunda instancia. Y si era desfavorable, iba al Tribunal Constitucional. Pero como la ley de amparo dice que cuando son estimatorias las sentencias en segunda instancia, ya no cabe agravio y ahí muere. Entonces, este proceso había comenzado, como vamos a ver, años atrás, lo denegaron de plano, se fue al Tribunal Constitucional y dijeron que no se debe denegar, sino se debe dar trámite. Y esa es la historia de este proceso de amparo versus habeas corpus. Vamos a tratar de avanzar para no cansarlos mucho. La Constitución Política del Estado, en su artículo 200, establece las garantías constitucionales. Dentro de ellas, el habeas corpus y el amparo. Y la acción de amparo dice que procede contra hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente. Se refiere al habeas corpus y al habeas data. Y a renglón seguido dice la Constitución: no procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. Y aquí encontramos el primer escollo que tenemos los jueces y los operadores del derecho: ¿cómo interpretamos los textos normativos? Ya hoy día no se habla de norma, sino de texto normativo. ¿Cómo interpretamos los textos normativos? Literalmente, tendríamos que decir que contra una resolución judicial no proceden unas acciones de amparo. Pero el texto dice emanadas de procedimiento regular. Interpretación contrario censo, procede contra resoluciones judiciales emanadas de un procedimiento irregular.
Si alguien considera que se ha emitido una resolución en un procedimiento judicial irregular, tiene expedita la vía para interponer un amparo. Esa fue la primera interpretación que dio el Tribunal Constitucional cuando estaba vigente la Ley 23.506, antes del Código Procesal Constitucional. Y esa fue la puerta por la que comenzaron a plantearse amparos contra resoluciones judiciales, contra sentencias, contra autos. Famosos fueron los autos de amparo y habeas corpus que el TC comenzó a expedir declarando nulas las resoluciones judiciales. Hemos visto a través de la historia muchas sentencias y autos que el TC ha declarado fundadas las acciones de garantías y nulas las resoluciones judiciales. Tenemos casos emblemáticos, el caso de Margarita Toledo, ¿recuerdan ustedes? El caso de Bedoya de Vivanco. Últimamente, ayer ha salido por los periódicos que ya van a declarar nula, o ha declarado nula una sentencia de la Corte Suprema que condenó a una notaria pública. El Tribunal Constitucional ha declarado fundados también habeas corpus y amparos. Por ejemplo, declararon en el caso de Chacón, Málaga, hicieron un desarrollo jurisprudencial el TC y dijo que como se había violado el plazo excesivo de detención, lo excluyeron del proceso. Una creación heroica del TC, porque ustedes saben que el Código Penal no tiene establecida esa figura. Pero bueno, dentro de las sorpresas que nos da el TC tenemos eso. Con la dación del Código Procesal Constitucional, la Ley 28237, vigente desde el 1 de diciembre del año 2004, se deroga la Ley 23.506 y a todos los procesos se someten a este código. Lo interesante de este código es de que en su título preliminar nos dice que en caso de vacío o defecto de la presente ley, serán de aplicación supletoria los códigos procesales afines a la materia discutida. Si es habeas corpus, será penal y procesal penal. Si es amparo, será el tema civil. Si es amparo laboral, será la ley laboral. Siempre que no contradigan los fines de los procesos constitucionales y los ayuden a su mejor desarrollo. Y que si no hubieran normas supletorias a las cuales recurrir, el juez entonces acudirá a la jurisprudencia. Si no hay en la jurisprudencia, a los principios generales del derecho procesal y también a la doctrina. Eso dice el Código Procesal Constitucional. Otro de los presupuestos que hay que tener en cuenta es la finalidad de los procesos. ¿Para qué sirven los procesos? Sirven justamente para proteger los derechos constitucionales o derechos fundamentales. Y en caso de tutelarse una medida, dice la misma ley, el mismo código, que se dispone que el emplazado no vuelva a incurrir a las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda. Asimismo, dice que si se declara fundada, se ordene el cese de la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor. Eso es lo que dice el código. Y respecto a las resoluciones judiciales, acá ya el código comienza a desarrollar lo que jurisprudencialmente lo había hecho el TC. Dice que el amparo contra resoluciones judiciales procede cuando tiene que haber una resolución judicial firme, es decir, una resolución judicial que no pueda ser objeto de recurso impugnatorio. Eso ya lo estableció después el tribunal en desarrollo. Asimismo, dice que solamente se interponen cuando se violenta el acceso a la justicia y al debido proceso, como garantía constitucional. Cuando no proceden las acciones constitucionales. Dentro de todos los incisos, lo que nos interesa para la exposición es esta: se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional o haya litis pendencia. Este fue el primer obstáculo que comenzaron a resolverse, porque ustedes saben que antes no habían acciones de amparo contra amparo. ¿Por qué? Porque justamente no podían interponerse resoluciones
cuestionamientos a una resolución firme, o sea que ya haya adquirido la calidad de cosa juzgada en otro proceso constitucional. Si en una medida de amparo, en apelación, era estimatoria, ya no cabía agravio. Contra esa decisión ya no había nada que hacer. Entonces el TC se encontró con situaciones, ustedes recuerdan algo, en los casos de los tragamonedas y el caso de los camiones que eran habilitados para buses, los buses camión. La corrupción ve la forma cómo sacarle la vuelta a la ley. Y una de las formas era comenzar a direccionar los amparos y los habeas corpus. Y los direccionaban en tal forma que buscaban de que en segunda instancia se declaren fundados. Como se declaraban fundados, muchos narcotraficantes, por ejemplo, presos, condenados a pena de 25 o 30 años, planteaban un habeas corpus, no interesaba cómo salir en primera instancia. Apelaban y en segunda instancia declaraban fundado, ya no procedía agravio, salían libres y contra ellos no había nada que hacer. Frente a eso, el TC comenzó a sacar una jurisprudencia diciendo que solamente se podía considerar resolución firme, recaída en proceso constitucional, aquella que sea estimatoria, pero que sea dictada por el Tribunal Constitucional, no por el juez ni por una sala en el Poder Judicial. Y ahí es como se abre la puerta para que ya vía amparo y habeas corpus se puedan cuestionar estas decisiones. Otro de los temas que había que desarrollar era que prohibía interponer acciones de garantía cuando había vencido el plazo para interponer la demanda, con excepción del habeas corpus. Sucede que en una acción de amparo recaída en segunda instancia se notificaba a las partes y desde la fecha de notificación se contaban los 60 días. Pasados los 60 días ya no podía interponerse una acción de garantía. ¿Qué dijo el TC? El TC dijo que el plazo se comienza a contar desde el momento que se notifica para la ejecución del mandato de la sentencia recaída en la acción de garantía. Entonces podrían haber pasado un año y recién después de un año se estaba notificando la ejecución, desde ese momento se contaban los 60 días. Bajo este contexto que les he explicado, vino el primer pronunciamiento del TC sobre un amparo contra un amparo. Es el expediente 200-2002, acción de amparo TC. El TC ahí por primera vez, estamos hablando de la ley 23.506, establece cuáles son los requisitos o condiciones para establecer la posibilidad de admitir un amparo contra un amparo. Y son, 1, cuando la violación al debido proceso resulte manifiesta y esté probada de modo fehaciente por el actor. 2, cuando se hayan agotado todos los recursos al interior del proceso que se cuestiona y aquellos hayan resultado insuficientes para el propósito corrector. 3, cuando lo solicitado no se encuentre relacionado con lo decidido sobre el fondo, puesto que con el segundo amparo solo se puede poner en tela de juicio cuestiones estrictamente formales. Y cuarto, cuando el nuevo proceso de amparo no intenta revertir una sentencia definitiva estimatoria, ya que de lo contrario se contravendría el principio de la cosa juzgada. Y por último, que cuando se trate de resoluciones emitidas por el Poder Judicial, mas no aquellas emanadas por el TC. Bajo esta pauta, amparo que habían sido declarados fundados por el Poder Judicial podrían ser cuestionadas vía amparo contra amparo. Tenemos que con el nuevo Código Procesal Constitucional, la primera sentencia que expide el TC es la 4853 del 2004, de La Libertad, interpuesta por la Dirección Regional de Pesquería de La Libertad.
su fecha 19 de abril del 2007, donde el Pleno Jurisdiccional, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Álvaro Landine, Bardelli, Lartirigoyen, González Ojeda, García Tomás, Vergara Gotela y Landa Arroyo, establecen las pautas cuando procede la acción de amparo contra amparo, según las normas del nuevo Código Procesal Constitucional. Y últimamente, la sentencia del 15 de marzo del 2012, recaída en el expediente 2155-2011, proceso de amparo de Ucayali, donde reitera en esta sentencia las características, las condiciones y los motivos en los cuales debe sustentarse un amparo contra un amparo. Ahí nuevamente el TC ratifica que solo procede cuando la vulneración constitucional resulta evidente o manifiesta, tratándose incluso de contraamparos en materia laboral. Dicha procedencia supone el cumplimiento previo o efectivo de la sentencia emitida en el proceso de amparo. Por ejemplo, se declara fundado un amparo, se ordena la reposición de un trabajador, aún así se puede interponer un amparo. Su habilitación solo opera en una sola y única oportunidad, siempre que las partes procesales del primer y segundo amparo sean las mismas. Tercero, resulta pertinente tanto contra resoluciones judiciales desestimatorias como contra las estimatorias, sin perjuicio del recurso de agravio habilitado específicamente contra sentencias estimatorias recaídas en procesos constitucionales relacionados con el delito de tráfico de drogas, lavado de activos. Como le digo, esto comienza a hacerse porque vía estas garantías de amparo y habeas corpus comienzan a mal utilizarse estos procesos. Que la habilitación se condiciona a vulneración de uno o más derechos constitucionales. Y también dice que procede en defensa de la doctrina jurisprudencial vinculante establecida por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional había sacado sentencias en temas laborales, en temas tragamonedas, en temas buses camión, y esa jurisprudencia que había establecido el Tribunal Constitucional como jurisprudencia vinculante, según el título preliminar del Código Procesal Constitucional, deben ser de cumplimiento obligatorio de todos los jueces del Perú. Si alguien se apartaba de esa jurisprudencia y declaraba fundado una acción de garantía contra esa decisión, aún siendo estimatoria en segunda instancia, procedía una acción de amparo o una acción de habeas corpus. Y también procedía cuando habilitaba la defensa de terceros que no habrían participado en el proceso constitucional y cuyos derechos habían sido vulnerados, así como el recurrente que por razones extraordinarias no pudo acceder al agravio constitucional. Un caso práctico fue el que, por ejemplo, cuando se interponían amparos o habeas corpus contra resoluciones recaídas en sentencias por tráfico de drogas, se demandaba, por ejemplo, al director general de la policía, o se demandaba al director del INPE, al jefe del INPE, y no se demandaba a quienes habían expedido la sentencia. Entonces, ese tercero habilitado a través del procurador público, del Poder Judicial o del Ministerio del Interior, nunca se enteraban de estas sentencias, y por eso las medidas que se dictaban en estos amparos o habeas corpus cumplían un propósito a todas luces ilegal e inconstitucional. Ratifica de que no procede contra las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional. Eso es en lo central. ¿Cuál es el primer pronunciamiento del TC sobre un amparo contra un habeas corpus? El primer pronunciamiento que saca el TC es ante la solicitud de la Junta Directiva de Notarios de Lima,
su fecha 7 de abril de 2010, sobre acción de amparo, que cuestiona una sentencia de habeas corpus y estableció en esta sentencia, en su fundamento 28, los requisitos o exigencias para interponer un amparo contra un habeas corpus. Y dice el TC que las exigencias tienen que ser mayores que para el amparo contra amparo, así lo dice. Y establece los criterios que deben respetarse para tramitar o amparar a trámite un amparo contra un habeas corpus. Dice, en primer lugar, un amparo contra habeas corpus debe proceder solo cuando se trate del cuestionamiento de sentencias estimatorias. Pues las sentencias desestimatorias pueden ser controladas dentro del mismo proceso, ¿no?, del agravio. Entonces, si se trata de una sentencia estimatoria, por ejemplo, que declaran fundado un habeas corpus, disponiendo la libertad, dejando sin efecto una sentencia, que de una condena vamos a salir del tráfico de drogas y nos vamos al lavado de activos, fundada una sentencia en un lavado de activos y ordena la libertad del condenado en la sentencia, entonces contra esa procede, porque es una sentencia estimatoria, en última instancia, en este caso, en segunda instancia. En segundo lugar, dice, no se puede habilitar el proceso de amparo contra habeas corpus para la defensa de derechos de tercero que no han participado en el habeas corpus y cuyo resultado precisamente afecte en alguna medida sus intereses, pues en este caso debe quedar habilitada la vía jurisdiccional ordinaria para que ahí se pueda verificar el respectivo grado de afectación. Estamos hablando de la nulidad de una cosa juzgada fraudulenta. En cuarto lugar, solo procede en una sola oportunidad. Y su procedencia está condicionada, dice el TC en su fundamento 30 de este amparo contra el habeas corpus en el caso del Colegio de Notarios, a que las resoluciones estimatorias resulte manifiesta y plenamente acreditada. O sea evidente, sea burda la resolución estimatoria que se dicta para burlar otros derechos fundamentales. Y cuando también procede, porque en esta sentencia estimatoria se ha violado doctrina vinculante y precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Nunca procede contra decisiones emanadas del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional dio una sentencia en habeas corpus para el caso Chacón Málaga, declaró fundada por violación al plazo razonable, dispuso su corte de secuela el proceso y su libertad inmediata y excarcelación. Contra esa decisión nadie podría interponer un amparo, porque era una decisión emanada del Tribunal Constitucional. También en esta misma sentencia, en esta misma línea de pensamiento, el TC nunca antes se había pronunciado si procedía en amparo contra lo que un fiscal podría haber dispuesto. En la sentencia 6204-2006, proceso de habeas corpus, en el caso Jorge Samuel Chávez Sibina, el TC, el 9 de agosto del 2006, estableció que las decisiones que toman los jueces también son objetos de control constitucional vía habeas corpus o amparo. Han sacado ya varias sentencias el TC en esa línea, ¿no? Uno de ellos es el caso de los señores Sánchez Paredes, quienes han dispuesto el TC cortar la investigación. Esto es lo mismo. Y ahora entramos al primer y único pronunciamiento del Poder Judicial en última instancia sobre amparo contra habeas corpus en el caso de Utopía. Y este caso fue emblemático porque aquí vemos cómo un proceso penal fue paralizado mediante un habeas corpus.
Y habían de por medio familiares de muchas personas, jóvenes que murieron en ese incendio de la discoteca Utopía, que se sentían burlados por la justicia porque decían que a uno de los procesados y quienes ellos consideraban debía procesarse penalmente y que estaba instruido penalmente, se le cortó la secuela del proceso con un habeas corpus que lo vamos a analizar. Esta postulación que hacen los deudos de los 28, 29 jóvenes que murieron en este incendio fue resuelto por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú. En el expediente 1237-2013, Lima, caso Utopía, así se llama, así está colgado en la página web del PJ, y fue expedida el 8 de julio del 2013. En primera instancia, les voy a contar así rápido cómo comienza este proceso de amparo contra habeas corpus. Interponen una demanda para que se deje sin efecto, una sentencia dictada por los jueces superiores integrantes de la Cuarta Sala Penal de Reos en Cárcel de Lima y contra el juez del 12º Juzgado Penal de Lima, contra la fiscal superior de la Cuarta Fiscalía Superior de Lima y la fiscal de la 34 Fiscalía Provincial de Lima, contra el presidente de la Corte Suprema de ese entonces y contra la fiscal de la Nación de ese entonces. ¿Qué pedían? Pedían la anulación de la sentencia de la Cuarta Sala Penal de Reos en Cárcel, que con fecha 29, la sentencia de la Cuarta Sala Penal de Reos en Cárcel de fecha 29 de diciembre del 2000, imagínense, el año 2000, recaída en el proceso de habeas corpus 078-2006, que confirmó la sentencia apelada expedida por el Segundo Juzgado Penal de Lima, declararon nulo y sin defecto alguno la denuncia fiscal y ordenaron que el juez penal remita al fiscal los autos al fiscal decano a fin de que designe a una fiscalía provincial para que emita una nueva investigación luego de que realice una investigación. La historia, para que ustedes se ubiquen, es la siguiente. Con fecha 27 de abril del año 2004, la Fiscalía Provincial Penal de Lima formula denuncia contra el ciudadano Alan Michel Asisolajov Gay y Yegar Jesús Paz Rabines por delito contra la vida y el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo agravado por omisión impropia, en agravio de Marixa del Pilar Alfaro Melchor y 28 víctimas más. Y el juez del 21 Juzgado Penal de Lima dicta el auto apertorio de instrucción el 17 de mayo del 2004 contra los denunciados por delito de homicidio culposo agravado, por omisión impropia en agravio de las personas antes mencionadas. Vía proceso sumario. Vencida la etapa de la instrucción, el fiscal provincial, en enero del 2006, opina no haber mérito a formular acusación contra Alan Asisolajov Gay y Yegar Jesús Paz por delito contra la vida y cuerpo y la salud. No hay lugar a acusación. El juez penal no comparte ese criterio y lo eleva al fiscal superior. Y la fiscal superior, Ana María Cubas Longa, desaprueba el dictamen del fiscal y dispone que formule acusación. En cumplimiento del dictamen superior,
la Fiscalía emite su acusación el 3 de noviembre del 2006 contra estos acusados por los delitos que estaban siendo procesados. Y el 6 de noviembre del 2006, la juez penal de la causa, Olga Isabel Contreras Arbieto, expide el auto que dice: pónganse los autos a disposición de las partes por el término de 10 días, plazo común para que los abogados defensores presenten los informes escritos que corresponden. Procesalmente estamos hablando de un proceso sumario. Ya concluyó la etapa de la instrucción y se pone a disposición de las partes para que hagan sus alegatos, y vencidos los alegatos escritos, o si hubieran pedido informe oral también, oído el informe oral, el estado de la causa es: vencido el plazo de 10 días, el juez debe expedir la sentencia en el término, decimos sentencia, pero el artículo 6 dice la resolución que corresponda, en el término de 15 días. Aquí viene el problema. Este proceso se había iniciado judicialmente hace 2 años y 6 meses. Había concluido todo el proceso. Estaba con acusación fiscal. Estamos a puertas de que se dicte una sentencia. Así aparece la resolución del juzgado y el sello que obra a folio 95 el 6 de noviembre del 2006. ¿No? En esa misma fecha, que notifican a las partes para que hagan uso de sus alegatos escritos, el 6 de noviembre del 2006, el abogado de este acusado, el doctor Alberto Quimper Herrera, presenta una demanda de habeas corpus en el 12 Juzgado Penal de Lima. ¿Y qué pide en este habeas corpus? Pide la nulidad del auto apertorio de instrucción por falta de motivación respecto al mandato de detención de su patrocinado. Pide que se deje sin efecto ese mandato y que, en otras palabras, se dicte otro mandato o se cambie por comparecencia. ¿No? Ya han pasado, como repito, 2 años, 6 meses de iniciado el proceso y casi 4 años de haberse ocurrido los hechos, el incendio en la discoteca Utopía. Pide textualmente el abogado: se declare nula la resolución del 17 de mayo del 21 juzgado, mediante la cual se abre instrucción al favorecido, y como consecuencia de la nulidad, ha de declararse, se disponga, se dicte un auto denegatorio de apertura de instrucción en defensa de la libertad, el debido proceso y los derechos humanos de Alan Michel Acisalojó Gay. En resumen, empleando, textualmente dice así la demanda, en resumen, empleando el lenguaje del inciso 4 del artículo 3.4 del Código Procesal Constitucional, que cese el agravio producido, disponiendo las medidas necesarias para evitar que el auto vuelva a repetirse. La jueza, con fecha 1 de diciembre del 2006, expide sentencia y declara fundada el habeas corpus, nulo el auto de apertura de instrucción y dispone que se emita un nuevo auto de apertura de instrucción si fuera el caso, motivando correctamente este mandato. Esta sentencia fue apelada por los jueces que habían sido denunciados en este habeas corpus, y la Cuarta Sala Penal de Reos en Cárcel de Lima, en su momento expide una sentencia 1 día antes, 2 días antes que acabe el año, el 29 de diciembre del 2006. ¿Y qué resuelve la sala? Confirmar la sentencia apelada, que declaró fundada, nulo el auto de apertura de instrucción, pero ellos van más allá y de oficio integran la sentencia y declaran nulo y sin ningún efecto la denuncia fiscal. O sea, la denuncia, no van hasta el auto apertorio, sino hasta la denuncia fiscal.
de fecha 27 de abril, expedida por la 39ª Fiscalía Provincial de Lima. Y ordenan que el juez remita los autos al fiscal decano para que el fiscal decano lo remita a un nuevo fiscal provincial para que se vuelva a pronunciar, o sea, para que vuelva a denunciar, ¿no es cierto? Están atentos ahí, ¿no? Clara la idea, muy bien. Como se trata de una sentencia de segunda instancia, ya no puede ser objeto de agravio constitucional. Queda consentida y la misma sala, el 23 de enero, declara consentida esta sentencia. Proceso de habeas corpus, dispone la publicación en el peruano y remite la causa al 12 juzgado, el mismo que con fecha 26 de marzo del 2007 dispuso su archivo. 26 de marzo del 2007. Ya está archivado el habeas corpus. Pero 5 meses después, el abogado le dice a la sala: señores vocales, aclárenme ustedes hasta dónde da el alcance de su sentencia, porque no se han pronunciado ustedes que la fiscal superior le ordenó al provincial que denuncie. Y si ustedes lo están bajando hasta el provincial va a tener que denunciar porque ya hay una opinión del superior, un mandato. Entonces los señores vocales dicen: efectivamente, nos hemos olvidado de eso. Y 5 meses después, cuando no hay ninguna ley que permita cambiar el sentido de una sentencia, dicen, aclaran la sentencia en este sentido: que como bien puede notarse en la sentencia constitucional del 29 de diciembre, emitida por el colegiado que conformamos, se dispuso que la nueva Fiscalía Provincial que conociera los actuados deberá formular denuncia o proceder conformes a sus atribuciones. Esto es de conformidad con el artículo 94 del Decreto Legislativo 052, dicha Fiscalía, dice la Sala, también podrá archivar, o si quiere que amplíe sus investigaciones, y después de ampliar sus investigaciones puede volver a archivar o puede volver a denunciar, no haciendo caso a lo que le dijo el fiscal superior. Pero aquí viene un problema, porque estos 3 vocales, 2 de ellos dicen esto, pero una vocal, que es la tercera vocal, dice, un momentito, dice: señores, mi voto es que yo no tengo nada que aclarar, lo que se ha dispuesto ahí tiene que quedar. Y caso insólito en la historia judicial de Lima, al menos podríamos decir, en un habeas corpus, donde una sentencia de 3 vocales, 5 meses después, 2 vocales dice, va a entenderse en este sentido, y uno dice, no señor, que quede conforme hemos dictado. Ahí ya hay una cosa un tanto irregular. Y eso es lo que se cuestiona en este amparo. Nosotros consideramos que tratándose de una aclaración de sentencia, esta solamente puede emitirse en forma válida si es que los 3 jueces deciden aclararla en un sentido que ellos consideren hay que aclarar. Porque si 2 dicen, señor, hay que aclarar en un sentido, y uno dice que no, no hay aclaración simplemente. Porque si no, tendríamos que una sentencia está siendo aclarada por un auto aclaratorio. O sea, que un auto tiene mayor validez y mayor peso que una sentencia, y eso es absurdo. Más aún si la ley prohíbe hacerlo después de 5 meses. Los vocales para aclarar se sustentan en el artículo 11 del Código Procesal Constitucional. Pero el artículo 11 del Código Procesal Constitucional, ¿qué dice? Los jueces superiores integrarán las decisiones
cuando adviertan alguna omisión en la sentencia, siempre y cuando en ella aparezcan los fundamentos que permitan integrar tal omisión. En este caso no se podía aclarar, porque dos estaban diciendo en un sentido y uno en otro sentido. Podrían alegarse de que de repente el Código Procesal Civil podía permitir una aclaración, pero el 406 del Código Procesal Civil dice: el juez no puede alterar las resoluciones después de notificada. Pero el Código dice: sin embargo, antes que la resolución cause ejecutoria, de oficio o a pedido de parte, antes que cause ejecutoria, puede aclarar algún concepto oscuro o dudoso expresado en la parte decisoria de la resolución o que influya en ella. La aclaración no puede alterar el contenido sustancial de la decisión, dice la ley. Tampoco es el caso, porque como le había dicho, ya había una resolución que había declarado consentida y ejecutoriada e incluso lo había mandado al archivo. Hay otro artículo, el 407 del Código Procesal Civil, también que establece sobre la corrección de las resoluciones. ¿Qué dice el 407? Antes que la resolución cause ejecutoria, el juez puede, de oficio o a petición de parte y sin trámite alguno, corregir cualquier error material evidente que contenga. Mediante la corrección, las partes también piden al juez que complete resolución respecto de puntos controvertidos pero no resueltos. Pero no se olviden que es antes que la resolución cause ejecutoria, que no es en este caso. Nosotros decimos que las resoluciones, luego de ser declaradas consentidas, no pueden ser aclaradas, alteradas o modificadas bajo sanción de nulidad. Lo alegado por los integrantes de la sala para aclarar su sentencia, invocando supuestamente el artículo 11, no tiene sustento jurídico, por cuanto no se dan estos presupuestos, porque ya habían transcurrido 5 meses de haber adquirido la calidad de firme, y esta sentencia no podía ser integrada, aclarada o corregida. O sea, procesalmente estamos claros de que actuaron mal corrigiendo o aclarando su sentencia. Pero acá hay que entrar a analizar ya el tema de motivación de sentencias, que es obligación para nosotros, analizar cuál fue el propósito de ese habeas corpus. ¿Fue tutelar el derecho fundamental de este ciudadano? ¿O el propósito fue dejar sin efecto y cortar el proceso penal que estaba para dictar sentencia? Entonces ingresamos a analizar eso. El estado del proceso penal, tratándose de un proceso sumario, era el de ponerse a disposición de las partes por 10 días y vencido dictar sentencia. Frente a esta situación procesal penal, evidente, real y verificable fácilmente, como dice la ejecutoria del TC para declarar fundado un amparo contra habeas corpus, los jueces de primera y segunda instancia de habeas corpus no tuvieron en consideración valorativa y ponderar los intereses en conflicto al momento de dictar una sentencia, que es justamente el fin del proceso del habeas corpus. Solamente se limitaron a analizar el texto, la redacción del acto apertorio y de la denuncia fiscal de mayo del 2004, y luego de sostener que carecía de motivación debida, declararon fundado el habeas corpus. Y eso no es ingenuo, porque son vocales del área penal. Es un juez de instrucción que ve el tema penal. El tribunal, como por primera vez había desarrollado extensamente dentro de una de las condiciones para declarar fundado un amparo contra un habeas corpus, era de que la vulneración de derechos fundamentales resulte manifiesta y plenamente acreditada. Y en este caso, se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales de manera manifiesta y plena, en agravio de los familiares, de las víctimas, que estaban buscando una tutela judicial en el proceso penal. La víctima en el proceso penal no busca una pena, eso es lo que lo busca la Fiscalía y la sociedad.
la víctima busca un resarcimiento civil y al cortar la secuela del proceso penal se les estaba cortando esa aspiración a obtener una reparación civil y lo que hoy día se denomina el acceso a la verdad. Ustedes saben los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, violación de derechos fundamentales, se tutelan justamente por el derecho a la verdad que tienen las víctimas. Y en este caso se les estaba privando de este derecho. Luego de analizar todas estas consideraciones, los magistrados de la Corte Suprema declararon nula la sentencia de la Cuarta Sala Penal de reos en cárcel, su fecha 29 de diciembre del 2006, suscrita por los jueces superiores Ventura Cueva, Vigo Ceballos y Vargas González, recaídas en el proceso de habeas corpus 78-2006, que confirmando la apelada a cargo de la juez María Margarita Sánchez, integrando la mencionada sentencia, declararon nulo y sin ningún efecto el dictamen fiscal, acumulada foja 73, de fecha 27 de abril del 2004, expedida por la 39 Fiscalía Provincial de Lima, y ordenaban que un juez penal remita los autos al fiscal decano para que designe a la Fiscalía para que emita nueva denuncia. Y nulo el auto aclaratorio de esta sentencia de fecha 19 de julio del 2007. Porque aquí había ocurrido una cosa, que cuando regresa a la Fiscalía hace otras investigaciones y decide no denunciar y archivó el proceso. Se declaró nula la sentencia de primera instancia del 1 de diciembre del 2006 a cargo de la juez Margarita Sánchez Tuesta, que dispuso la anulación del proceso penal y dispuso que el juez instructor emita nuevo auto de apertura. Declararon nula la disposición fiscal provincial que resolvió no ejercitar la acción penal contra los imputados por delito de homicidio en agravio de Marixa, Alfaro, Melchor y otras 28 víctimas más. Declararon nula la disposición fiscal de la Cuarta Fiscalía Superior de Lima a cargo de la doctora Sonia Albina Chávez Gil, fecha 25 de julio, por la cual resolvió desestimar el recurso de queja interpuesto contra la disposición fiscal de no formular denuncia. Como le digo, cuando acabó todo, el fiscal investiga, decide no denunciar. Los familiares interponen queja y la fiscal superior dice que está bien archivado. Con este habeas corpus, ordenaron reponer el estado de cosas hasta el momento en que se vulneraron los derechos fundamentales de estas personas y que el 21 Juzgado Penal de Lima continúe con el desarrollo del proceso que estaba para leerse sentencia, expedida por la juez de ese entonces. Y ordenaron que el 21 Juzgado Penal, a cargo del expediente que tenía en su manejo, expida las resoluciones pertinentes para garantizar la prosecución de la causa y dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la presente sentencia. Su publicación en el Diario Oficial Peruano. Firmaron los señores Sibina Hurtado, Acevedo Mena, Binatea Medina, Morales Parragués y Rueda Fernández. Esa es la historia, señores, inédita, en la cual el Poder Judicial, mediante un habeas corpus, un amparo, declaró fundado el habeas corpus, fundado el amparo, nulo el habeas corpus y dispuso que se prosiga con un proceso penal. Eso la ciudadanía lo vio con agrado. No hubo ni una opinión en el mundo de los juristas que dijera que esto fuera un acto injusto, y muy por el contrario, creo que el derecho a las víctimas se vio resarcido por una mala decisión de alguien que, haciendo uso de estos procesos constitucionales, buscaban impunidad, y de una u otra manera el Poder Judicial quedaba mal parado. Estoy para absolver alguna de las preguntas. Muchas gracias, espero no haberlos cansado. Por favor, si a continuación alguno de los presentes quisiera formular alguna pregunta.
Doctor, buenas noches. Una pregunta. Respecto a la actuación inmediata de las sentencias en primera instancia, si es que es declarada fundada, ¿me puede usted explicar respecto a la actuación inmediata de sentencias? No le he entendido bien. Sí, respecto a la actuación inmediata de las sentencias de habeas corpus en primera instancia, si es fundada la demanda, ¿cómo se aplica la ejecución inmediata de sentencias en primera instancia? Si hubiera estado preso, este ciudadano inmediatamente hubiera sido excarcelado, pero este ciudadano tenía orden de captura, vino, dio su declaración, como vino voluntariamente, no lo extraditaron, dio su declaración, el juez le varió la detención por comparecencia. Una vez que le dan la comparecencia, sigue el séquito del proceso. Cuando viene la acusación, él no es un ciudadano peruano, es un ciudadano de un estado del África, pero radica en Canadá, entre Canadá y Estados Unidos. Entonces, cuando lo llaman para la lectura de sentencia, ustedes saben que si no vienen lo van a declarar contumaz, viene el tema de extradición, entonces lo más inmediato fue un habeas corpus. Y con ese habeas corpus, desde el 2004 hasta el 2013 que se ha resuelto, vamos a suponer que venga, ya el juez tendrá que resolver un tema de prescripción, ¿no? Pero ahí habrá que analizar el tema, si el plazo prescriptorio, como fue declarado contumaz, se interrumpe o no se interrumpe, hasta cuándo. Y es más, en ese proceso, algunas personas los condenaron por homicidio culposo y a otros, después, ustedes saben, fueron condenados por homicidio doloso, porque ahí se habló de el famoso dolo eventual. Y como es dolo eventual, la pena de prescripción, el plazo de prescripción es mayor. Bueno, pero eso ya tiene que resolverlo el juez ordinario penal, no el juez constitucional. Interesante su pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, son dos cosas. O he sido bastante claro o no me han entendido nada. Espero que no sea lo segundo. Pero en estos temas de justicia constitucional o justicia de interpretación de sentencias constitucionales, hoy día la situación se nos presenta muy rica. Tenemos, por ejemplo, que analizar, nosotros que estamos en el mundo del campo del derecho, en el Poder Judicial o en la Fiscalía, el tema de los bonos de la deuda agraria, por ejemplo. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, donde en una acción de inconstitucionalidad, que fue resuelta el año 2001, en ejecución de sentencia, el TC está haciendo lo que hicieron estos vocales. Después de 10 años, están diciendo cómo se van a cobrar, si en moneda nacional, si en dólares. Y ahí el doctor Juan Monroy ha sacado un artículo donde dice que las ejecutorias prescriben a los 10 años de ser expedidas. Y si después de 10 años pueden ser reabiertas mediante un auto, como lo está haciendo el TC, pero este auto que está diciendo cómo va a ser la sentencia. Después tenemos una sentencia también que el TC está sacando sobre el tema de Coco Giles, un amparo. Ustedes saben que Coco Giles es un alcalde que ha sido denunciado penalmente, tenía las partes, era el Poder Judicial por un lado, el Poder Judicial de Huánuco con el alcalde, y como no, en un determinado momento le declaran contumaz y ordenan su captura. Estaba pendiente la captura, han estado renovando, han interpuesto un habeas corpus, fue denegado en primera instancia, en segunda instancia lo propio, ha llegado al TC y el TC ha dicho, ese mandato de detención debe ser declarado nulo. Pero no solo declarado nulo, dice, pese a que la pretensión de Coco Giles, que así lo conocemos, ¿no?, en el argot, Coco Giles, pese a que la pretensión de su abogado es que se declare nulo el auto apertorio, él no tiene la garantía de tener un juez imparcial en Huánuco, porque está peleando contra el Poder Judicial y todos los jueces dependen del presidente de la Corte. Por lo tanto, es un ciudadano que no tiene un juez imparcial que le resuelva su causa. ¿Qué ha dicho el TC? Nulo todo lo actuado, todo el proceso, la instrucción, nulo todo, y que el presidente
de la sala penal designe en los distritos judiciales cercanos que está vigente el nuevo modelo para que ese distrito más cercano inicie un nuevo proceso penal. O sea, es una cosa que el TC, nosotros como jueces tenemos que estar alertas, porque hoy día nos dice esa cosa, mañana nos podría decir otra cosa más grave. Y hace poquito el TC le está ordenando al Consejo Nacional de la Magistratura que entre dos candidatos nombre a uno de ellos. Ya se han reunido los 7 señores y cada uno vota y no hay los 5 votos para elegir. El TC le ha dicho, no sé cómo hacen ustedes, pero a uno de ellos lo nombran. Y lo grave está que uno de ellos no tiene los requisitos para ser fiscal supremo. Entonces, eso se ha generado un enfrentamiento entre el CNM y el TC, no es cosa del otro mundo, está en los periódicos, en la radio, en el debate judicial, y hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar atentos porque a veces todas las resoluciones judiciales son objetos de debate, son objetos de crítica, y dentro de una óptica académica hacemos esa crítica, no hay ninguna otra intención. Es lo académico lo que nos mueve, y lo que se discute y lo que se expone es desde una óptica académica, buscando siempre interpretar mejor las normas, las leyes, los textos normativos, aplicar mejor el derecho, porque hay una máxima constitucional que los jueces no pueden dejar de impartir justicia por vacío o deficiencia de la ley. Principio non licet, ¿se conoce? Mandato constitucional, y tenemos que resolver. Si no hay un texto normativo, acudiremos a jurisprudencia nacional. No hay jurisprudencia nacional, jurisprudencia convencional, es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos. Si no hay, internacional, las Cortes Internacionales, Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y así, en alguna forma, tenemos que resolver los casos. Señores, muchas gracias. Para mí un honor haber estado ante ustedes, y cualquier momento estoy a sus órdenes, ¿ya? Gracias. Quiero agradecer el valioso aporte del doctor Segundo Baltasar Morales Parragués, y como agradecimiento y en representación del doctor José Antonio Neira Flores, quien no ha podido estar presente por asuntos académicos, hacer la entrega de un certificado expedido por la dirección a su cargo, y por favor les pido a ustedes un fuerte aplauso como agradecimiento. Más bien una sugerencia, dejen su correo, porque hay un material, las sentencias, todo eso que hemos analizado lo tenemos en un archivo para que le envíen correo electrónico y ustedes puedan tener a la mano, ¿ya? Muchas gracias.